Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En un partido sufrido, muy sufrido hasta el último minuto, la selección Colombia salvó un punto ante Uruguay, el equipo líder de las eliminatorias a Rusia 2018, que demostró por qué está en esa posición. En el encuentro que se disputó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en medio de la lluvia, el árbitro argentino Néstor Pitana resultó muy cuestionado de lo que pasó en la cancha, de las reacciones de los técnicos, de los jugadores y de la resurrección política de la senadora Piedad Córdoba. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. En reñido partido, Colombia logra empate con Uruguay en Barranquilla. El empate de Uruguay llega inesperadamente, ¿no es cierto? Y eso fue un masazo. Peckerman analiza el empate Colombia-Uruguay. Ecuador logra en La Paz histórico empate ante Bolivia. Alemania derrota en su casa a Irlanda del Norte. Consejo de Estado revive políticamente a Piedad Córdoba. Niegan aumento de megapensión a excongresista Pablo Victoria. Intento de zambra en el Senado entre promotores del sí y el no. Fallo condenatorio contra el exgobernador Álvaro Cruz. El Consejo de Estado resucitó hoy políticamente a la exsenadora Piedad Córdoba. El alto tribunal tumbó una nueva inhabilidad que tenía la exsenadora para ejercer cargos públicos durante 14 años. Piedad Córdoba tuvo que salir de los cargos públicos por 2 sanciones proferidas por la Procuraduría General. Sin embargo, podrá aspirar a las elecciones del próximo 2018, ya que el Consejo de Estado tumbó por falta de pruebas la sanción proferida en su contra por financiar campañas políticas de Ricardo Montenegro. Llamaron a una declaración a la contadora del Partido Liberal y ella sin ningún documento afirmó, pero de manera suelta, que la senadora había donado esos 25 millones. Desde el Partido Liberal celebraron la decisión del alto tribunal. Una gran compañera y una persona muy liberal. A Córdoba ya se le había tumbado otra sanción de 18 años por presuntos vínculos con las FARC. Y en otra decisión sin precedentes, el Consejo de Estado acató el fallo de la Corte Constitucional sobre las llamadas megapensiones. Ordenó mantener la pensión del excongresista Pablo Victoria en 17 millones de pesos mensuales. Han sido varias las acciones judiciales radicadas, desde peticiones de nulidad del fallo que profirió la Corte Constitucional en 2013 hasta tutelas. Precisamente el Consejo de Estado acaba de tumbar una millonaria pensión que tenía el excongresista Pablo Victoria, quien recibía una suma cercana a los 26 millones de pesos y ahora solo recibirá máximo 17 millones de pesos. Ninguna pensión se podrá reconocer ni liquidar por fuera de las condiciones fijadas. Explicó el Consejo de Estado que no se vulnera su derecho al mínimo vital porque la Corte advirtió que es máximo 25 salarios mínimos. Todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope. Con este fallo se tumbó la decisión que había tomado el exmagistrado Marco Antonio Velilla a favor de Pablo Victoria. Senadores uribistas chocaron hoy con colegas que apoyaron el sí en el plebiscito por la paz en medio de acusaciones de mentirosos e hipócritas que lanzó la congresista Claudia López, lo que estuvo a punto de provocar una zambra. El fuerte debate entre los senadores del sí y del no lo inició Iván Cepeda, del Polo Democrático. Es realmente escandaloso que el gerente de campaña del Centro Democrático, el señor Juan Carlos Vélez, haya reconocido de manera cínica, en forma descarada, que se manipuló al electorado. Le respondió Paloma Valencia, del Centro Democrático. El Centro Democrático ganó las elecciones pasadas y las ganó con honradez y con trabajo y con argumentos. Y el pueblo colombiano no tiene el entusiasmo que ustedes dicen por este proceso. Lo remató Claudia López, de Alianza Verde. Hipócritas, mitómanos, como se han llamado a sí mismos. Y no vamos a seguir con esta pretensión de buenas maneras en la política, en la que unos mienten deliberadamente y después simplemente se lavan las manos y dicen que no conocían al Señor. Y así continuaron durante 4 horas muy agitadas que concluyeron cuando el quórum se disolvió en medio de una disertación muy larga y burlona del senador gobernista Armando Benedetti. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le pidió al Centro Democrático que presente por escrito una propuesta concreta para evaluar qué desea cambiar de los acuerdos de paz que fueron alcanzados entre el gobierno y las FARC en Cuba. Para el ministro del Interior son importantes los aportes que puedan hacer los voceros del no y las víctimas del conflicto, a quienes el gobierno está escuchando. Una solicitud muy cordial y muy respetuosa, que nos presenten finalmente
la propuesta escrita, la propuesta concreta de las modificaciones que como partido, el Centro Democrático, como principal impulsor del no, le tienen. De otra parte, destacó el anuncio de la fase pública de las negociaciones con el ELN. Le estamos dando al país la esperanza, la ilusión de que finalmente podamos estar cerquita a una paz definitiva. Finalmente dijo que el gobierno espera la libertad de Odín Sánchez y Octavio Figueroa. Al término de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el ex procurador general Alejandro Ordóñez, uno de los promotores del no en el plebiscito, aseguró que el jefe de Estado se comprometió a purgar los acuerdos de La Habana de la llamada ideología de género. El ex procurador general dijo que le entregó al presidente Santos un documento con un estudio consensuado del tema. Acordamos que el gobierno elaborará un documento para purgar, si se me permite la expresión, purgar de la ideología de género los acuerdos de La Habana, un documento que se me presentará en las próximas horas, en los próximos días, para lograr valorarlo y estudiarlo. El presidente también recibió a víctimas de las FARC que exigen que esta guerrilla les diga dónde están sus familiares desaparecidos hace muchos años. El presidente se comprometió personalmente durante esta segunda parte del proceso a exigirle a las FARC la devolución de estas personas. Después de un consejo de seguridad, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, propuso la creación de vicealcaldías de seguridad ciudadana. Con ellas busca garantizar la tranquilidad en las zonas que van a dejar las FARC y la guerrilla del ELN. El gobernador de Antioquia propuso crear vicealcaldías de seguridad en los municipios de donde saldrá las FARC y próximamente el ELN. Hay muchos territorios que quedan desprotegidos porque se va la guerrilla o porque se va a ir el ELN y quedan a expensas, sin institucionalidad, de que otros ilegales lleguen a tomarse en esos territorios. Entonces hemos tomado la decisión y lo vamos a hacerle una pedagogía a los alcaldes para que creemos vicealcaldías de seguridad ciudadana que van a ser ocupadas por militares activos. Pretende que esta figura de vicealcaldes de seguridad pueda ser replicada a lo largo y ancho del país, en las zonas de mayor presencia guerrillera. Entre tanto, crece la expectativa por la posible liberación del excongresista Odín Sánchez en poder del ELN. Su familia en Quibdó espera alguna comunicación de este grupo subversivo anunciando su regreso a la libertad. Tras el anuncio del gobierno nacional que para sentarse a dialogar con el ELN exige la liberación de todos los secuestrados, Patrocinio Sánchez, hermano del excongresista Odín Sánchez, secuestrado por el ELN, espera su pronta liberación. Que antes del 27 del presente mes van a ser 2 importantes liberaciones y estamos casi seguros que una de esas liberaciones va a ser la de nuestro hermano. Expresó también que el mejor camino para la construcción de paz es el perdón, en especial por parte de las víctimas. Durante mi secuestro perdoné. Viviendo el secuestro, viviendo las limitaciones del secuestro, ya había perdonado a mis secuestradores. Por lo pronto, Patrocinio Sánchez y su familia dicen sentir aires de libertad y se sienten emocionados ante la expectativa de liberación de Odín Sánchez. Un juez de Bogotá profirió sentido de fallo condenatorio contra el ex gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Cruz está acusado por la Fiscalía de participar en las irregularidades detectadas dentro del llamado carrusel de la contratación en Bogotá. El exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue encontrado culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía pidió imponer una pena de 10 a 12 años de cárcel por la gravedad de los delitos. En este caso, nosotros consideramos como Fiscalía que los delitos fueron muy graves, no solo involucrando el tema del carrusel de la contratación, sino adicionalmente a este asunto, lo que ocurre es que se intentó sobornar un funcionario público de carácter judicial, es decir, un funcionario de la Fiscalía, lo cual es más grave aún. El 24 de noviembre se conocerá los años de cárcel que deberá pagar Cruz Vargas, que permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá. Un juez de Bogotá prorrogó por un año más el principio de oportunidad al abogado Víctor Pacheco. El jurista se va a convertir en testigo contra los exmagistrados Jorge Pretel y Rodrigo Escobar, vinculados al escándalo por el ofrecimiento de un soborno para fallar una tutela en la Corte Constitucional.
La justicia determinó que la colaboración de Víctor Pacheco fue clave para desentramar el escándalo de corrupción que enredó a los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar Gil. Autoriza el año para que posteriormente, terminado ese año, se establezca por los jueces si se termina el procedimiento con el principio de oportunidad ante la colaboración o se puede incluso prorrogar un año más. Esperemos que no sea así. Con esta determinación, la persecución penal por el delito de enriquecimiento ilícito cesa por el plazo de 365 días y el controvertido abogado declarará en contra de Escobar Gil y el expresidente de Fidupetrol, Abel Rodríguez, por el tráfico de influencias. El presidente de la Asociación de Empresarios, Bruce McMaster, pidió al gobierno presentar con mensaje de urgencia la reforma tributaria que radicará mañana en el Congreso. Con el objetivo de garantizar una amplia discusión de la reforma tributaria estructural una vez sea radicada en el Congreso de la República, la ANDI es partidaria de la presentación del proyecto con mensaje de urgencia. De esta manera, la iniciativa sería discutida por las 4 comisiones conjuntas económicas del Legislativo. Todos los congresistas que están expertos y que están participando en el tema económico dentro del Congreso puedan dar un debate conjunto. Sobre el fondo de la tributaria, insistió en que se dé una reforma equitativa y con competitividad. Que busca, por una parte, mantener la estabilidad macroeconómica dentro de lo que es posible y por otra parte, crear mejores condiciones de competitividad para que el país crezca. Se espera una disminución de la carga tributaria sobre las empresas. El precio del dólar ganó 6 pesos. Indicadores económicos de la jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.919 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.770 pesos y la venden en 2.795 pesos. Un euro cuesta 3.243 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 50 centavos. El azúcar se transó en 23,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 87 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57% a 1.358 puntos. La acción de Preferencial Carvajal fue la que más subió con una valorización de 2,91% a 3.180 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó con una pérdida de 3,64% a 5.300 pesos. Hacemos una pausa y al regreso toda la información internacional en CMI La Noticia. A continuación, noticias del mundo de la tecnología en CMI en línea. Hoy en CMI en línea les presentamos Workplace, la nueva red social de Facebook optimizada para compañías que busca conectar a los diferentes miembros de una empresa para mejorar la manera de trabajar. Se trata de una plataforma muy similar a Facebook. Workplace es una red social libre de publicidad donde cada trabajador podrá crear un perfil separado de su cuenta personal de Facebook. Cada compañía podrá crear grupos de trabajo y discusiones personalizadas separadas por temas. De la misma forma, cada usuario cuenta con un feed de noticias personalizado a los grupos a los que pertenece y los miembros de la empresa con los que más interactúa. Además, esta red social permite la interacción entre los miembros de la compañía a través de chat y videollamadas. Cuenta con un avanzado sistema de seguridad para mantener toda la información protegida. Los empleados podrán acceder a la plataforma a través de celulares iPhone y Android o a través de un computador. Este servicio tendrá un costo para las empresas de entre $1 y $3 por usuario, dependiendo del número de empleados activos cada mes. Las organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas están exoneradas del cobro. Vea más en la página web que aparece en pantalla. Feliz noche. Gracias, Paula. Hasta aquí las noticias. Nos vamos. Qué bueno que hayan estado con nosotros. A las 8:30 ya saben que hay más información internacional, y a las 9:30 la edición central de CMI. Siga en compañía del Canal 1, hay mucho más para ver. Feliz noche. Chao.